Bueno, muy bien, lleno de datos técnicos, superávit, temas que debemos... nos acostumbramos a hablar de inflación, ¿no? En la República Argentina creo que todos somos un poquito expertos, pero de cuestiones más técnicas tendremos que también aprender. Estamos con Gabriel Camaño, que es consultor, que es economista de la Fundación... la consultora Ledesma, para que nos ayude a entender un poquito más. Y la pregunta, Gabriel, es ¿por qué un superávit fiscal del 0,2% del PBI es importante? ¿Qué significa? No, bueno, significa que el Estado gasta un poco menos de lo que recauda, digamos, y eso te garantiza que no tenga que recurrir ni a emitir deuda, digamos, para financiar sus gastos, ni a la emisión monetaria. La emisión monetaria, digamos, es la causa de la alta inflación. Financiar déficits altos y sostenidos con emisión monetaria es lo que genera alta inflación. Después vos podés tener inflación, pero no tan alta, igual con equilibrio fiscal. De hecho, Argentina tuvo inflación de 2 dígitos anuales entre 2005 y 2008, que ahí Milei recordaba que en 2008 fue el último año de superávit financiero genuino, con equilibrio fiscal. Bueno, porque emitía por otra razón. En esa época emitía para que no se aprecie el tipo de cambio, digamos. Pero bueno, es cierto que si vos no tenés déficit fiscal, no tenés razones para emitir, para financiar. Y es cierto que en Argentina esa ha sido la causa, te diría, es la causa de la inflación crónica y es la causa del fracaso de la mayor parte de los planes de estabilización que se han intentado. Que los pocos que anduvieron tuvieron ancla fiscal, digamos, y la mayoría de los que no, el punto flaco siempre fue lo fiscal. Quienes se muestran detractores de esta mirada económica y política dicen que bueno, se logra este déficit fiscal porque no se pagó nada, o porque no se transfirió nada, o porque no se cumplieron con determinadas obligaciones. Quienes lo defienden dicen que todo lo contrario. La pregunta es, ¿se puede sostener este superávit fiscal en estas condiciones o tiene que pasar algo? Hay un mix de cuestiones. Hay parte que suba de impuestos, que el propio presidente no la dice, por ejemplo, la suba de la alícuota del impuesto país de 7,5 a 17,5, y antes Massa, que había ampliado la base imponible del impuesto país, grabando las importaciones, por ejemplo, allá por julio-agosto. Entonces, parte suba de impuestos, eso genera más ingresos. Hay otra parte que es la baja del gasto, y en la baja del gasto tenés un mix de cuestiones. Tenés licuación por el lado de las jubilaciones. Es cierto que se ha acumulado deuda flotante, principalmente con las generadoras. Es cierto que se ha ejecutado muy poco gasto de capital, muy poca inversión pública, y eso tampoco es sostenible así a la larga. También es cierto que el gobierno está avanzando en los ajustes de tarifas y las reducciones de los subsidios económicos. Entonces, hay un mix de situaciones. El gran desafío, yo no coincido con el presidente que el trabajo ya está hecho. Yo creo que ahora viene la mayor parte del trabajo, que después del esfuerzo fiscal del primer trimestre y de esa señal contundente, que es cierto que ha sido decreciente, digamos, el superávit ha ido bajando a lo largo del trimestre y se ha ido volviendo más dependiente del impuesto país, hay que hacer un trabajo fuerte de avanzar en los recortes explícitos de gasto, como el tema de los subsidios económicos, para dotarlo de sustentabilidad. Ahora el superávit es real, digamos, es una señal clara, es una señal que en Argentina sirve para mostrar que esta vez es diferente, porque es lo que nunca se hace o la que menos veces se hizo. Hay que trabajar mucho en dotarlo de sustentabilidad. El paquete fiscal que fue al Congreso es importante también que pase y que se apruebe. Hay que hacer muchos esfuerzos por el lado para seguir reduciendo los subsidios económicos. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Esto no está todavía. Gabriel, se reconoce el tema de los jubilados, ¿no? La CGT saca un comunicado en las últimas horas indicando que en realidad no hablamos de superávits gemelos, sino de deudas gemelas, y habla de que parte de este superávit fue pagado con un 40% de lo que debía ser destinado a jubilaciones. ¿Es coherente celebrar un superávit con un 40% menos de jubilaciones, teniendo en cuenta que es un sector de la sociedad que viene golpeado desde hace muchísimos años? No es algo para festejar. Claro. La licuación de las jubilaciones no es algo para festejar. La licuación de ningún tipo de ingreso ni ningún stock es algo para festejar. Las jubilaciones vienen cayendo hace muchos años, como fuerte, desde 2019 para acá vienen cayendo fuerte. La fórmula vieja que había era mala, era una fórmula que venía muy podatada, que en un contexto de aceleración constante de la inflación la fue limando. El gobierno salió de esa fórmula, pero en el medio quedó un mes de chapa, que es enero, digamos, entonces
es como que consolidó un nivel de licuación y a partir de ahora, si la inflación va bajando, viene un lento proceso de recuperación. Ahora, también es cierto que la mayor parte de la licuación que sufrieron las jubilaciones es anterior a este gobierno. Este gobierno viene a consolidar fiscalmente, digamos, no puede en mitad de ese proceso ponerse a reparar las jubilaciones. O sea, a mí no me parece algo para festejar, digamos, pero es cierto que es anterior. La mayor parte de la licuación de los anteriores, de las jubilaciones, es anterior a este gobierno. Ahora el gobierno lo que hizo fue cambiar la fórmula. Con eso generó un piso que es bajo en función de toda la licuación previa y de ahí a partir lentamente, en la medida que la jubilación vaya bajando, las jubilaciones se van a ir recuperando. En lo que es la búsqueda de una salida, ¿no? El presidente habla todo el tiempo de la actitud heroica del pueblo argentino, de estar acompañando, digamos, el momento más difícil del ajuste y demás, pero la perspectiva de cuándo se sale, ¿no? Esta famosa B corta, que se baja mucho y que se sube mucho. Algunos hablan de una J. Hay diferentes miradas acerca de cómo puede llegar a responder la economía argentina. Nadie discute que hay un bajón en la economía y que puede haber una suerte de recesión o que ya estamos en una suerte. Ya estamos en recesión desde el segundo semestre del año pasado. Ahora eso nos juega contra el equilibrio fiscal, porque si hay recesión hay menos consumo, hay menos actividad económica y también hay menos impuestos, ¿no? Sí, a ver, estamos viendo que tuvimos una bruta caída de la actividad en el primer trimestre y el equilibrio fiscal está, digamos. Porque hubo subas de impuestos, con lo que expliqué antes, y hay baja de gastos. ¿Entonces lo peor ya pasó? A ver, vos vas a tener una bruta caída del producto en el primer trimestre, la economía ya venía cayendo desde el segundo semestre del año pasado, profundiza la caída en el primer trimestre, el segundo trimestre tenés la cosecha, que te va a ayudar, te va a acomodar, digamos, te va a hacer un piso, y después viene lo que vos decías antes, cuál es el dibujo, cuál es la velocidad de la recuperación. Bueno, ahí hay un montón de supuestos. Un supuesto clave es qué pasa con el cepo, que por ejemplo ayer en el discurso presidencial fue el gran ausente. El control de cambios no se dijo nada. ¿Están dadas las condiciones como para levantar el cepo? Las precondiciones para levantar el cepo son principalmente fiscales, digamos. Si vos me decís que el equilibrio fiscal va a depender cada vez más del impuesto país, que en buena parte es un hijo del cepo, tenés un problema. Por eso te digo, acá lo que hay que encontrar es que el ancla fiscal no sea dependiente del sostenimiento del impuesto país, que nosotros podamos tener superávit fiscal pudiendo prescindir del impuesto país, de forma tal de que no tengamos que elegir entre ancla fiscal y salir del control de cambios. Porque si tenemos que elegir entre ancla fiscal y salir del control de cambios, nos metimos en un brete, digamos, porque el ancla fiscal tiene que ser la piedra angular, como dice Milei, de un plan de estabilización, pero también tiene que ser la precondición para salir del cepo. Entonces, ese es el trabajo que queda para hacer, es decir, vos lograste el superávit fiscal, ahora lo tenés que dotar de sustentabilidad. Esa sustentabilidad viene en parte por no depender de un impuesto que es muy distorsivo y que está atado a la supervivencia del cepo. La mayoría de tus colegas vislumbran una recuperación del dólar en los próximos días, en las próximas semanas, quizás tenga que ver con la cosecha y demás, hasta, digamos, el límite de un Domingo Cavallo que le puso un techo de 1.300 pesos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, yo voy a explicar algo. De nuevo en línea con lo que decía antes de los supuestos, cuando uno uno supone algo. A ver, yo y la mayoría de mis colegas cuando dicen, bueno, cuando unifiques va a haber un salto cambiario adicional para no salir del tipo de cambio con una paridad muy apreciada. Ahora, vos podés salir del cepo, podrías armar una salida del cepo sin hacer ese tipo de cambio adicional, sí. Podés hacerlo. Vas a tener otros problemas o vas a tener otro desafío, si lo querés ver más por la positiva. Vas a tener que avanzar mucho más rápido en un montón de otras reformas. Eso al final del día es una decisión de política económica, digamos. Como el gobierno decidió tener un ancla, que es un crawling peg de 2% mensual. Eso termina siendo una decisión de política. Vos decidís cómo encarar esa salida. Ahora, claro, cómo la encarás tiene consecuencias. Entonces, si vos mirás el REM, mirás la mayoría de las proyecciones de mis colegas, incluso mías, todos suponen algún nivel de salto cambiario adicional porque dicen, bueno, comprar un poco de tiempo para avanzar en todas esas reformas. Eso es un tema de prudencia, si querés. Bueno. Eso no necesariamente tiene que ser así. Pero no hay una locura, ni una corrida cambiaria, ni nada. Todo dentro de una estabilidad. Por ahora no hay. Mirá, vos hoy la gran diferencia que tenés justamente es que, de nuevo, el gobierno recauda más que lo que gasta.
no está emitiendo, está endeudándose para pagar lo que le vence, ni siquiera para pagar los intereses. Entonces, desde ese punto de vista no tendrías Está bueno también traer un poco de tranquilidad en medio de no tanto... tendrías que tener, no hay razones para Está correrlo. bien. Ahora, después hay que ver cómo querés encarar la salida del cepo. Si vos querés encarar la salida del cepo y querés seguir teniendo tasa negativa, en pesos, querés seguir cuando, y sí, vas a tener Igual un problema. Nos queda consultar una cosa muy chiquita antes de que nos digan que terminamos todo. ¿Esto se puede hacer con un Estado ausente? Porque la frase fundamental de ayer tuvo que ver con eso, con que el Estado él presente habla del terminado. Estado presente. Yo creo que el Estado... Yo no entro en ese debate, digamos. Me parece que eso lo determina decidiendo la gente después cómo vas votando, ¿no? Pero sea más grande o más chico el Estado tiene que ser eficiente. El Estado argentino no es eficiente y no tiene prioridades de gasto. También tiene que tener prioridad de gasto el Estado. Sea el enfoque sea un Estado más o menos presente, tiene que haber prioridad de gasto. Tiene que haber, mira, lo primero que lo que tenemos que gastar es esto. Primero tenemos que gastar en educación, después tenemos que gastar en salud, después en seguridad. Tiene que haber prioridad de gasto. Argentina ha perdido hace varios años ese norte. Después uno puede discutir si quiere que gaste en determinada cosa o en otra, pero tiene que haber un orden de prioridades. Capaz que decís, bueno, sí, gastemos en eso, pero está en el puesto 20 de prioridad de gasto. Antes ahí estás 19. Claro. Pero, de nuevo, el gobierno está en medio de un proceso de ajuste muy grande, donde todo el mundo se tiene que ajustar. Hay ciertos debates que se empiezan a dar, que incluso a veces lo empieza a dar el propio gobierno, con condiciones que no están dadas para tener esos debates en la profundidad que hay que tener. Bueno, Gabriel, ojalá que la próxima vez que charlemos hablemos de recuperación económica, de recuperación del salario. Para eso hay que ir cumpliendo, hay que ir llenando el álbum de figuritas, hay que ir cumpliendo las condiciones. Bien, el Muchas estanciero. gracias. Claro, correcto. Gracias. Muchas gracias.